Urbano, para que todos ustedes puedan vernos y escucharnos a través de este fanpage que nos ofrece la posibilidad en Facebook de ver lo que está sucediendo aquí en cabina. Doctor Luis Fernando Quijano, presidente de Corpades, estábamos esperando esta oportunidad para volver a conversar con usted. Muchas gracias por aceptar la invitación de sábado por la mañana y bienvenido una vez más. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y disculpen estos 10 minuticos de retraso. ¿Cómo han estado? Para nada, muy bien. Con muchos deseos y sobre todo de ofrecerle a la ciudadanía, a nuestros oyentes, temas que son preocupantes del contexto social que viven las regiones del país y especialmente de nuestro departamento de Antioquia, con todos los riesgos de amenazas, muertes sistemáticas a líderes y sobre todo lo que viene sucediendo también el recrudecimiento de la conflictividad urbana en varios sectores y comunas de la ciudad de Medellín. Doctor Luis Fernando Quijano, todos los medios ya están hablando de una oleada de asesinatos en diversas regiones del país de líderes sociales, de defensores de derechos humanos y de personas que de alguna manera han estado liderando procesos como la restitución de tierras y demás. Tenemos varios grupos armados que siguen actuando de manera impune en todo el territorio nacional y hay acusaciones de unos hacia otros y no falta el dirigente político o el funcionario del gobierno que dice que esos muertos son por líos de faldas o por problemas personales. Cuéntenos usted, doctor Luis Fernando Quijano, como investigador, ¿qué es lo que realmente está pasando en el país? Bueno, estamos hablando de un momento complejo, pero que tiene unos antecedentes y es el acuerdo final con las FARC, Estado colombiano. Y creo que ese es un punto de inicio del recrudecimiento, de donde se recrudece toda esta oleada de violencia, de homicidios contra asesinatos políticos y asesinatos contra defensores de derechos humanos a nivel nacional. Aquí uno podría decir que son las autodefensas gaitanistas de Colombia, podría decirse que son puntilleros, que son otros grupos, que son águilas negras. Pero aquí hay una gran preocupación y es que se siente la mano del paraestado. O sea, el paramilitarismo sigue vivo. El señor ministro de Defensa dice que eso no es cierto, que no hay paramilitarismo, sale al lado de las fuerzas militares y demás a decir que no lo es, pero el paramilitarismo está vivo. El asesinato de líderes sociales que son defensores de derechos humanos demuestra eso. Asesinar a los que son seguidores de Gustavo Petro, de la Colombia Humana, quien estuvo con una alta votación en las pasadas elecciones presidenciales, pues muestra el panorama para dónde vamos. Hay gente que califica esto como el inicio o, digamos, la repetición de lo que fue el inicio del genocidio de la Unión Patriótica. Empiezan así y van subiendo el nivel. Ayer, que era la velatón nacional, que fue masiva, Medellín, Bogotá, Cali, en muchos lugares de Colombia, por no decir en el conjunto del país, también se presentaron los asesinatos de líderes sociales y demás. ¿Qué significa esto? Ese es el mensaje. Esto es lo que le están diciendo al país, esto es lo que se les viene. Esto es lo que vamos a seguir haciendo y no nos importa su velatón, no nos importa que la ONU condene, no nos importa que la Unión Europea condene, no nos importa nada, simplemente lo seguiremos haciendo. Aquí se está viviendo ya una oleada de terror. Si ustedes observan la página de análisis urbano, .org, agencia de prensa, en la web o en la fanpage, se dan cuenta de que todo el tiempo estamos sacando de líderes asesinados, líderes y lideresas asesinados en Colombia. Precisamente cuando usted hace referencia ayer, cuando se llevaba a cabo la velatón en todo el país, otro líder social en el municipio de Ituango, en el norte del departamento, era asesinado.
y era prácticamente el mensaje, bien lo dice usted, de indiferencia frente a lo que se convierte en un clamor nacional de la ciudadanía activa, que ojalá sigamos en esa, de estar pendientes y en esa actividad de defender lo que hoy viene sucediendo en el marco del posconflicto. Que uno, bien también lo referencia Luis Fernando, pudiera uno pensar, estas son las consecuencias del posconflicto, pero que uno esperaría que los retos que se van convirtiendo luego en los hechos posteriores a la firma del acuerdo de paz fueran de otro tipo frente a cambios estructurales en el país, y no tener que registrar en el marco del posconflicto como retos las muertes sistemáticas de líderes sociales. No sin antes recordar que en esa existencia del paramilitarismo y esos riesgos venían incluso desde la misma aplicación de la ley 1448, ley de víctimas y restitución de tierras, cuando muchos reclamantes en todo ese proceso y en el marco del derecho de la ley venían siendo ya amenazados en muchas otras regiones del país, y en todas las regiones donde hubo esa gran influencia criminal de los grupos de autodefensa en connivencia con sectores políticos por no dejarse en quitar la tierra, porque hasta ejércitos antirrestitución se crearon, y esto fue un no secreto a voces, fue muy conocido aunque el Estado siga negándolo, y esto ha sido sistemático no solamente en los más de 320 y tantos que llevan de asesinatos de líderes sociales luego de la firma, sino que también debemos recordar lo que han sido los asesinatos de todos esos reclamantes de tierras que, reitero, en aras del derecho han sido asesinados por estos ejércitos antirrestitución. Yo creo que son varias cosas. Una, recordar que no es solamente el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y demás, sino el asesinato de excombatientes de las FARC. O sea, eso está mostrando por qué ruta va Colombia. Está mostrando para dónde nos van a meter. O sea, no sé si se está provocando la guerra civil, no sé si que se quiere provocar es un estado que muestre un estado, nuevamente un estado fallido, o que entremos en una oleada de terror donde esto se va a convertir en un río revuelto y ganancia de pescadores, todos van a pescar, todos los intereses que han gobernado, han controlado el país. Pero igualmente hay que decir que aquí se siente la connivencia de sectores del Estado, independientemente de las palabras del presidente Juan Manuel Santos, de ordenar investigaciones, que ya va de salida, de decir que la Unidad Nacional de Protección está protegiendo a líderes sociales y demás, de decir que a los combatientes de FARC también los están protegiendo y que a muchas otras personas lo están haciendo. Lo que se muestra acá es que sí hay sectores del Estado que podrían estar empeñados en que el paraestado no desaparezca, en que el paraestado se fortalezca. Voy a darle un ejemplo. Esa ley de sometimiento a la justicia que transita en el gobierno, en el Congreso, no tiene dientes, no es atractiva, y eso muestra algo, muestra que no se quiere que se desarmen los ejércitos paramilitares. Los aliados de estos ejércitos paramilitares, como la Oficina, como la Cordillera, como Puntilleros y así sucesivamente, tantos que hay en Colombia, estos reductos del ERPAC y demás. Son momentos difíciles. El presidente electo Iván Duque manda un mensaje de aliento, un mensaje, digamos, de tranquilidad y de que va a estar pendiente del tema. Pero lo que se ve en torno al nuevo gobierno que viene es una cantidad de gente que cree que va a ser el gobierno de la venganza, que va a ser el gobierno de la persecución, que va a ser el gobierno de la estigmatización. Nosotros lo hemos dicho permanentemente, presidente Iván, muestre que usted es el presidente para ayudar a la reconciliación nacional. Ponga en su sitio a quienes creen que la llegada del centro democrático es la llegada de la guerra, es la llegada de la persecución, de la estigmatización, de la venganza. Es un presidente joven. Colombia tiene que tener hoy la esperanza de que ese presidente dé un paso al costado y gobierne para las mayorías y no para unas minorías. Luis Fernando, pues con el ánimo de poder ir configurando además lo que ha sido todo este tema de la denominación de las bandas criminales,
lo que resulta aquí paradójico es que desde el último periodo de gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez se ha estado negando lo que fueron errores de la negociación con los grupos de autodefensa. Mucho han demostrado, según las cifras del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez en ese segundo periodo de gobierno, lo que fueron los sometimientos de los jefes paramilitares, pero poco se reconoce lo que ha sido y hoy lo que vivimos con las bandas criminales. Y yo recuerdo que cuando hacía ese seguimiento en otro medio de comunicación, además, cuando se firmaron en diferentes regiones del país esos procesos de desmovilización de los ejércitos paramilitares que operaban en esas regiones, se anunciaba que con eso pues se contribuía a la paz, pero nunca quisieron reconocer todos los errores de ese proceso, que luego cuando empezaron a emerger todo ese reciclaje y esa nueva versión del paramilitarismo, ellos decían esto ya no es paramilitarismo, sino que se convierte en unos grupos delincuenciales, bandas criminales. Entonces ahí viene la denominación por allá desde el año 2007 de las famosas BACRIM, pero que luego cuando uno se adentra dentro, valga la redundancia, en esos estudios del conflicto, se encuentra que todas esas bandas criminales están conformadas por los mismos integrantes que hicieron parte en algún momento de las autodefensas, y son los que hoy vienen con la continuidad de toda esa política criminal de dominio territorial, además bajo la fuerza y el miedo en todo el país. Nosotros hemos venido observando que, o sea, revisando la historia, que se da un proceso de movilización parcial de tropas paramilitares. Y hoy nos toca hacernos la pregunta es, si se hubieran dejado a los jefes paramilitares mafiosos que fueron extraditados, si no se hubieran extraditado, ¿cómo estaría ese proceso? ¿Podría estar mejor? ¿Podríamos estar en un momento diferente? Pero cuando usted corta de tajo la cabeza, pues el cuerpo tiene otro tipo de movimientos. Que todavía tenían una línea de mando y de reconocimiento y obediencia. Claro, pues es que mire, muchos aplaudieron la salida de los jefes paramilitares y mafiosos para Estados Unidos. La verdad, hoy eso favorece al país, eso favoreció esto. Ojo, y voy a hacer me disculpan este paralelo, ojo que igual le podría pasar a las FARC. En un acuerdo de paz donde lo internacional participó, que está blindado, podría haber intenciones de querer extraditar a mucha gente. Lo que están haciendo con Santrich, lo que acaban de hacer con otro que fue capturado, que ya firmaron la orden de extradición, se habla de que podrían venir cantidades de órdenes de extradición. O sea, es que hay alguien que, perdón, que los Estados Unidos no estaría dispuesto a cumplir ciertas cosas que son importantes del acuerdo final. Si no se hubiera hecho eso, si se hubiera hecho un proceso de reincorporación serio, responsable y demás, pues no se hubieran quedado ejércitos guardados. Porque lo que surge después del 2007, cuando de tajo dijeron que ya no había paramilitarismo, que lo acabaron fue por decreto, es que los ejércitos quedaron quietos, quedaron guardados. Y muchos de los que sintieron que le incumplieron volvieron nuevamente a las armas, y el surgimiento de la que se llamó en su momento los urabeños, que después lo llamaron el clan Úsuga, que después lo llaman el clan Colpo, y que son las AGC, Autodefensa Gaitanistas de Colombia, muestra que esos ejércitos estaban ahí y que esos ejércitos siguen ahí. ¿Son bandas criminales? Yo no creo en la existencia de bandas criminales. ¿Son grupos armados organizados GAO, que así le dan la denominación hoy? No creo que sean GAO. ¿Son grupos de delincuencia organizada GDO? Tengo mis dudas. Yo siento que aquí hay una mezcla de paramilitares, mafias. Voy a dar un caso concreto. Las bandas de Medellín, del Valle de Aburrá, ¿son bandas de delincuencia común, son bandas criminales o son herencia del paramilitarismo? Yo recuerdo que entre el 1998 y 2002 fueron forzadas, reclutadas, controladas, y con ellas se hizo toda la expansión paramilitar urbana. Mi pregunta es, ¿son paramilitares, son herencia de paramilitares, son delincuencia común? Eso no lo tiene en cuenta esa ley de sometimiento. Yo creo que muchos de los jefes de la oficina
son paramilitares. ¿Sí? Entonces, mire las discusiones en las que nos vamos a meter en el país. Sí. ¿Son paramilitares? ¿Cómo los tratamos? ¿O son delincuencia común? ¿Cómo los tratamos? Si los tratamos como delincuencia común, se oculta todo su historial paramilitar. La verdad también se guarda. ¿Sí? Porque es que hay en el ámbito, discúlpame Eugenio, cuando una de las proponentes y que fue gran defensora de esta política de sometimiento como proyecto de ley es la senadora del Centro Democrático Paola Holguín, y ella comparaba lo que era el proceso de sometimiento con lo que fue el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Entonces ella trataba de equiparar con el mismo rasero de decir que así como se habían dado una serie de beneficios políticos y entre otros a la guerrilla de la FARC, debía haber también un sometimiento, en esa política de sometimiento una serie de garantías para eso, pero es que hasta la mera propuesta resulta desproporcionada. Sí, es complejo, pero yo creo que el país tiene que abocarse a una discusión. ¿Estamos hablando de qué? De paramilitarismo, de neoparamilitarismo, ¿cierto? De narcoparamilitarismo, de estructura paramilitar mafiosa. ¿De qué estamos hablando? Porque si reconocemos lo que hay, de que hay un paraestado, de que hay ejércitos paramilitares mezclados con mafia, con todo lo que usted quiera, pues yo creo que podríamos dar el paso para darle salida al conflicto colombiano. Si no, lo que vamos a hacer es verle el reciclaje permanente, el cambio de las siglas, siguen cambiando las siglas, y ojo con el ingrediente nuevo, que no es tan nuevo: crimen transnacional con rostro mexicano, con rostro del Brasil y con rostro de otras partes del mundo. Es que eso le iba a preguntar, doctor Quijano. Usted en estos micrófonos denunció, este fue el primer programa donde usted denunció eso. Sí, señor. La presencia de los carteles de la droga mexicanos manejando estos grupos que se denominan BACRIN aquí en Colombia. Acaba de haber, o se está presentando en México un cambio en el liderazgo político. Sabíamos que los partidos tradicionales que estuvieron tantos años en el poder tenían una ligación muy estrecha con estos carteles. Entonces, con toda esta situación que se está presentando, ¿cómo ve usted la participación de estos carteles mexicanos en todo lo que está pasando aquí en Colombia? Eugenio, y para los oyentes, Wilfer, yo creo que usted pone un tema que es demasiado importante y que no se podría dejar pasar así nomás. Y es que hoy hay un presidente electo en México que quiere darle un vuelco total a la lucha contra los carteles mexicanos, que quiere darle un vuelco al tratamiento de Estados Unidos, de lo que llaman productores, consumidores o distribuidores y consumidores. Y creo que lo que plantea hoy Andrés Manuel López Obrador es más de 200.000 muertos en las llamadas guerras contra el narco mexicano, más de miles y miles de desaparecidos. No han dado resultado. Lo único que ha hecho es expandir y propagar el crimen transnacional, el crimen mexicano en otros lugares de América Latina y del mundo. Caso concreto: Guatemala, Honduras, Salvador, incluso Panamá, Colombia, incluso se sienten en Venezuela y en otras partes, ¿cierto? Entonces el discurso dice es: buscaremos y observaremos la posibilidad de someter a la justicia a los carteles mexicanos. Ahí hay un giro en la política. ¿Qué le pediríamos nosotros al presidente Iván Duque? Póngase en sintonía de lo que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador. Juntos pueden buscar una negociación diferente con los Estados Unidos. Buscar que Europa también se meta en la discusión, porque más del 40% de la droga de acá está saliendo para Europa. Meternos en una discusión diferente, y es: ¿cómo enfrentamos el fenómeno? ¿Cómo enfrentamos el crimen transnacional? ¿Lo enfrentamos a punto de más policías, más soldados, más tecnología, más DEA, más FBI, más CIA? ¿O le damos un cambio y ponemos en sintonía a los Estados Unidos a ayudar? Que ellos son los consumidores, aquí están los productores y los distribuidores, y este no es un asunto, un problema de nosotros. Las guerras no las podemos cargar nosotros. Estados Unidos nos inunda de armas, de armas ligeras que se llaman permanentemente, sea directa de Estados Unidos a Colombia, sea de México a Colombia, pero nos inundan.
Y la pregunta es, ¿esta guerra es para nosotros solos? Nosotros somos los que nos consumimos la droga. Entonces yo creo que podríamos buscar una sintonía diferente. Iván Duque, el presidente electo, que hoy es el presidente de los colombianos, no es el presidente del Centro Democrático, así lo sea, pues yo siento que es el presidente de todos los colombianos, nos guste o no nos guste, tendría que ponerse a mirar hoy qué hacer con el crimen nacional, qué hacer con el crimen transnacional con rostro mexicano, pero entendiendo y acercándose a Andrés Manuel López Obrador. Y los dos deben irse para Estados Unidos y sentarse con Donald Trump y decirle, o cambiamos las reglas o nosotros nos hundimos en una guerra, y una guerra que tampoco les puede favorecer a ustedes, porque la frontera es allá, y porque aquí dicen que Colombia es el aliado estratégico de los más importantes de los norteamericanos. Y esos problemas no se resuelven con un muro. No, eso no se resuelve ni con un muro, ni con que nos van a desertificar y que nos van a mandar más tropas americanas acá, ni que nos van a llenar o que van a invadir a Venezuela a través de Colombia. Eso no se va a resolver con eso. Eso se resuelve con una estrategia de seguridad integral de la región. Y Estados Unidos, además de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además de vociferar del problema de los aranceles con China, con Europa, con todo el mundo está peleando, debería ponerse serio en la lucha contra el fenómeno del narcotráfico y el tema de la droga. En el año 2004, todavía en el gobierno de George W. Bush, una organización que es anexa además al Departamento de Estado, que en siglas en inglés pues se lee WOLA con W. WOLA. Ellos hacen siempre un seguimiento. Ellos estuvieron en nuestra oficina, sí. Un senador norteamericano. Sí, y ellos ya en el 2004, en un estudio además muy riguroso, habían planteado al propio gobierno de George W. Bush la propuesta de un cambio en la política y tratamiento frente al narcotráfico, y estoy hablando hace ya más de 14 años, cuando habían dicho es imposible seguir manejando un proceso o una política antidroga afuera cuando aquí adentro todavía somos demasiadamente débiles. Y esto era una propuesta, pero recordemos que la mano dura que tenía muy ultraconservadora George W. Bush prefería seguir manteniendo y mostrándole los dientes a todos los países productores y fomentando además todas esas consecuencias del conflicto, más no miraba hacia adentro. Por allá se dio en el gobierno de Barack Obama, luego del año 2009, en algunos discursos, algunos intentos para cambiar con esa política antidroga, pero realmente no recibió el poder real no lo dejó cambiar. El apoyo del Congreso y la clase política norteamericana, que sigue siendo demasiado coercitiva, de imponerse a la fuerza, más no de llegar a unos tratamientos estructurales frente a este flagelo, que no solamente los afecta ya porque todos se la consumen, sino que también nos propone, y esa es la consecuencia, que a nosotros nos toca pagar aquí con los muertos, las amenazas y los riesgos en el conflicto. Decía el fiscal general de la Nación, creo que era el fiscal o la fuerza militar, o los dos, o el Estado colombiano, el gobierno nacional, decía que la muerte de los líderes sociales defensores de derechos humanos era en zonas del narcotráfico, en zonas de disputa y demás. Eso quiere decir que en el 90% del país, porque esto está metido en todas partes, este tema del narcotráfico. Estados Unidos cada día que pasa crecen más los consumidores, aunque ahora se dijo que bajó un 14%. Se dice en estudios que han hecho en Estados Unidos que ha bajado. Europa viene creciendo y creciendo el consumo. Son cientos de toneladas que están enviando para allá. En Asia viene creciendo. La pregunta es, ¿y cómo le hacemos? ¿Llenamos de muros las fronteras? ¿O empezamos a bombardear países? ¿O qué más hacemos? ¿O llenamos de paramilitares los países para que se enfrenten a esto? ¿O unifican a los carteles para que sea una sola y se pueda mantener el precio de la droga? Porque, ojo, que eso también se ha hecho. Allá también la DEA tiene una influencia con el manejo interno. O hacemos algo diferente, o buscamos la forma. Hay que discutir hasta, ojo que este es duro, pero si ya la marihuana pasó de fines terapéuticos a fines medicinales,
de medicinales, pero pasaron ya recreativos en muchos estados. Y si aquí cerca del Valle de Aburrá ya se está empezando a sembrar marihuana legal, y si ya en Canadá y en otros países se está haciendo, la pregunta es ¿cuántos años nos demoramos para tomar una decisión seria, responsable sobre temas como el tema de la cocaína y de otras drogas en el mundo? Yo no estoy diciendo alcahuetiemos, pero yo estoy diciendo, ¿y entonces cómo combatimos? O los estados se ponen serios o la partida no la gana el crimen transnacional. Hay dos aspectos de la guerra aquí en el país, doctor Quijano, que parecen no tener salida, y es la disputa por el acceso a la tierra y a los recursos naturales. Ahí están metidos no solamente el Estado, las multinacionales, sino los pequeños mineros, están metidos los minifundistas, los pequeños agricultores, y esa pelea parece no tener fin, y parece que seguirá siendo combustible de la guerra en este país. ¿Cómo lo ve usted? Por donde uno ha andado, yo acabo de llegar del Pacífico Sur, y he estado en el Bajo Cauca en muchas partes. Se persigue, por ejemplo, al pequeño minero, al barequero, al que no causa, la verdad, no es el que causa el daño real en el medio ambiente, pero no se persigue a quienes realmente son los que están deforestando, están acabando el medio ambiente, están envenenando los ríos y sucesivamente. Se persigue al cultivador el que cultiva el coca, o sea, mata de coca, hace el tema de utilización de cultivos de uso ilícito, que son miles de familias en Colombia, pero no se persigue realmente a quienes se favorecen de eso, a quienes lo compran, a quienes la organizan, a quienes la enseñan, a pesar de que caigan toneladas de coca. Cada vez que caen toneladas y toneladas, porque miles y miles de toneladas han ingresado a los mercados extranjeros, ¿cierto? Si usted hace un buen tratamiento con el minero, con el pequeño minero, hace un buen tratamiento con la gente, con las familias que están metidas en el cultivos de uso ilícito, usted puede cambiar las cosas. Si usted observa, por ejemplo, en el Pacífico Sur, si usted hiciera un proceso de restitución voluntaria, de cambio, de sustitución voluntaria de estos cultivos por otros, pero le favoreciera realmente a la gente daría el paso. Pero creo que las políticas no son tan adecuadas. Aquí están tratando que funcione Antioquia libre de coca, son más de 8.000 hectáreas. O sea, algo está pasando que esas propuestas no avanzan. Mientras tanto llegan las multinacionales, llegan los poderosos de otras partes, se instalan, vuelven nada al medio ambiente y ellos simplemente gozan de protección muy especial. Pero sigamos persiguiendo a los propios, a los de nosotros, a nuestros ciudadanos, a eso sí hay que perseguirlos. Mi pregunta es, ¿por qué el Estado no compra toda la mata de coca? ¿Por qué no construye laboratorios? ¿Por qué no construye algo para transformarla para uso medicinal? ¿Por qué no coge ese cientos de toneladas de coca que la queman permanentemente y empiezan a competir y atenderla a los enfermos, a los que están en el tema de adicción, sea por marihuana, sea por cocaína y demás? Usted me dirá, pero eso es alcahuetear. Otros países no lo consideran así, atienden a lo que se puede denominar sus enfermos. Lo hacen en Suecia, lo hacen en Holanda, lo hacen en otras partes. Que llaman drogas de control, medicamentos de ¿pero control. para qué? Para que no siga creciendo la cosa y para que los narcos, el crimen no se siga fortaleciendo. Eso se llama competir. ¿En dónde? En el mismo territorio de ellos, pero desde la legalidad del Estado, desde la legitimidad del Estado. Luis Fernando, no podemos desaprovechar en estos minutos que nos faltan de nuestro espacio para preguntar. De los cuales me gasté yo 10 viniendo, por favor. La situación, tenemos un oyente en línea y antes poder abordar con usted, Luis Fernando, lo que viene sucediendo en las comunas de la ciudad de Medellín, que muchas veces en los medios de información y desde la misma alcaldía
nos tratan de dar una tranquilidad mentirosa, pero que hay un riesgo en los cuales han vivido, sobre todo con las amenazas, no solamente por el tema del microtráfico, sino por la instalación y toda la operación de estructuras criminales de gran calado, por decirlo así, y que viene desestabilizando mucho la convivencia y sobre todo la armonía en estos sectores de la ciudad. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, señores, con Carlos. Carlos, bienvenido. Esto de los asesinatos de líderes, parece pues que aquí en Colombia a la gente no le gusta vivir bien. Somos un país lleno de asesinos donde la única alternativa es desaparecer al otro, y es bastante vergonzoso eso a nivel mundial, de que un país lo único que tiene gente que no sabe escuchar. Y de por sí Colombia es un país de sordos. La gente no sabe dialogar, la gente no habla, y no va aquí a hablar pendejadas de fútbol, de telenovelas, de la patadita de la buena suerte. Un país irracional, por ese lado. Por otro lado, esa plaza de vicio que queda ahí en la calle 54, entre la carrera 52 y 53, ¿cuántos años más va a seguir eso ahí? O abajo en la playa o en la avenida Greja, ahí en San Benito, o una cuadra de la estación de metro, eso se llama el Metro Plus, a media cuadra de la Regional del Trabajo. ¿Cuántos años va a seguir ahí eso? ¿Eso de quién es? ¿Esa plaza de quién es? Que lo único que hace es deteriorar el centro, y entonces la alcaldía se gasta toda una cantidad de recursos tratando de rehabilitar personas, que es una labor muy loable. Y la plaza, ahí siempre, toda la vida uno pasa, es paisaje, uno dice, eso, por Dios, ¿cuántos años necesitan hacer una investigación para acabar con toda esa sinvergüencería? Inclusive que hasta los mismos motociclistas se apropiaron de las, creo que es la 54, que es Bolivia, sí, Bolivia, creo que la calle Bolivia, no, las motocicletas ya obstruyen toda la calle. A eso les importa un tamarindo, como que el orden y el respeto por el espacio público se acabó. Además, otra cosa, EPM, 2 horas para que usted lo atiendan en el Miguel de Aguinaga o se vaya a cualquier... Ese sistema es pésimo, esa plataforma es pésima, el protocolo no ha mejorado, porque se excusan en el protocolo. Entonces dice uno, por Dios, ¿por qué tiene que uno ir 2 horas a que lo atiendan en un servicio deficiente, negligente, porque hay una cantidad de problemas? ¿Cómo le parece que UNE está utilizando, es que se lleva un técnico a las casas a reparar algún problema y van acompañados con bachilleres? Como que están capacitando bachilleres, pues quién sabe si al bachiller le interesará hacer eso o no, porque inclusive han habido problemas donde hacen los trabajos mal hechos. ¿Será eso para pagar menos y después de no tener que pagar a un técnico, a un tecnólogo? ¿Hasta dónde estamos llegando? Y dice el Estado que debemos procurar, o con los nuevos tratados de la OCDE, es que empleos eficientes, dignos y respetables. ¿Usted cree que si el mismo Estado está promoviendo la pauperización de los empleos, las cosas van a mejorar? No, señor. Y además la industrialización que se está viendo por parte de la capacitación en el SENA, yo creo que es que al SENA lo están sometiendo tanto a los profesores como al mismo sistema a que facture conocimientos de una capacitación ahí, mantienen apretados a los profesores, abogados, y la gente vaya y gracias Padre Nuestro por su certificado recibido, porque ni siquiera no les ve interés para lo que van allá. Y así no se construye un país, y mucho menos lo único que se está procurando es una mediocridad perpetua. Muchas gracias, lo sigo escuchando. Muchas gracias, Carlos, la participación en Sábado por la Mañana. Luis Fernando, esta semana volvió a ser noticia nacional, a nivel nacional hasta internacional, la situación Siempre que se somos vivió noticias en la Comuna 13. Sí. Pero resulta que lo que se convierte en noticia nacional e internacional en la Comuna 13 por todo ese conflicto entre las bandas
allí asentadas en esta comuna, realmente para nosotros no es noticia, porque esto se convierte en un panorama más de la conflictividad que se vive no solamente en la Comuna 13, sino en otras comunas de la ciudad de Medellín. Así la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín quiera negarlo. Yo quiero responderle en un minuto a Carlos, y es decirle, sí, así no se construye un país. Un país no se puede construir cuando usted ve que la ilegalidad criminal está metida en la comuna más segura de Medellín, donde estamos llenos de hay un plan cuadrante inmenso, donde hay estaciones de policía llenas de policía, permítame decirlo así, comando de policía, donde está la institucionalidad haciendo presencia. Estamos llenos de cámaras que me gustaría que nos dijeran si todas están funcionando. Hay indicios de que no están ciertos. Y así no se puede construir un país cuando uno ve que las plazas de vicio están acá, que las Convivir cobran la vacuna acá y que todo sigue igual. Y que no hay respeto por el espacio público. Cuando yo digo el espacio público es por donde el ciudadano transita, por donde el ciudadano está tranquilo, ¿cierto? O sea, con todo eso, así no se construye el país, y no estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Frente a la situación de la ciudad, primero nosotros nos sostenemos en que hay una fuerte tensión en la oficina del Valle de Aburrá, que han denominado la oficina de Envigado. Hay dos líneas, están perfectamente demarcadas, conocidas y ya reconocidas, incluso por Fiscalía General de la Nación, recientemente en El Espectador lo dijeron. Está la línea 80, nosotros la hemos bautizado así, nosotros somos expertos en bautizar cosas. Línea 80, que es la línea mayoritaria, la que tiene el 80% del control del Valle de Aburrá, que participan las bandas bandas más poderosas de Bello, de todo el norte, bandas muy fuertes de Medellín, de Itagüí y de otras partes del Valle de Aburrá. Y la línea 20, que hoy no sé si será tan 20, hoy con lo que hemos escuchado y hemos investigado, donde estarían dos poderosas bandas de Medellín. Algunas de ellas tienen asiento en La Pintada, en Támesis, en otros lugares, en el oriente antioqueño y sucesivamente. Hay una guerra de bandas, se viene presentando. Para nosotros la oficina todavía no ha ido a la guerra. Estamos en una especie de guerra fría. No nos disparamos los jefes, los subjefes, pero sí financiamos las guerras en los territorios. Y creo que eso se está viviendo. Yo creo que eso debería ser reconocido por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Medellín, los alcaldes del área metropolitana y el señor gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. La gente mira a la Comuna 13 por ser un símbolo, por haber pasado por allá el proyecto y la operación Orión, por todo lo que siempre ha mostrado, lo que se ha dicho de Comuna 13. Pero cuando están disparando en la Comuna 13, disparan en Altavista y disparan en la parte alta de la Comuna 16. Cuando miramos la 13 y están disparando allá, la comuna que más homicidios refleja o arroja es Comuna 10, la más segura de la ciudad. El centro de la ciudad. Hay grandes problemas en Comuna 15 y ojo con el tema de Comuna 12, América. Entre el 2016 y 2017, esos homicidios que ocurrieron en esos 2 años, ni siquiera juntándolos, superan lo que está viendo en el 2018, a este momento, la América. Allá se está abriendo un nuevo conflicto. Comuna 7, Comuna 8 y otras comunas. En Comuna 13 hoy, para nosotros hay una orden de retoma por parte de la estructura pesebrera, que al principio podríamos decir estaba apoyada por la terraza, hoy no se ve tan claro eso, pero hay una orden de retoma, retomar los territorios perdidos. Cuando termine esa retoma, que va sangrienta y se está mostrando, sentimos que va a haber una retoma en la Comuna 7 para recuperar todos sus territorios. Y va a pasar a la Comuna 16. Recuerde que los pesebreros fueron expulsados de la 16. Hoy el alcalde de la ciudad de Medellín, hoy el general Gómez Heredia, hoy el director seccional de Fiscalía Raúl González Flecha. Hoy la inteligencia sabe quién tiene desestabilizada la ciudad. Recuerde que ellos mismos, la institucionalidad sacó los mensajes diciendo que estaban hablando desde las cárceles los jefes pesebreros.
Hoy se sabe quiénes están desestabilizando la ciudad. La pregunta es por qué no se han tomado las medidas pertinentes. Y algo grave acaba de surgir, que no es nuevo. La connivencia de miembros de la policía con los criminales, ayudándole a unas bandas para acabar con otras. Eso ya lo vivió como una 16, ya lo ha vivido como una 8, ya lo ha vivido como una 10. Y es ahí donde hay que decirle al general Gómez Heredia, póngase al frente de los asuntos de la ciudad nuevamente, porque a su subcomandante de la metropolitana parece que la cosa le está quedando muy grande. ¿Cuál es el mensaje final entonces para los oyentes de sábado por la mañana y para las autoridades con respecto a lo que está pasando? Primero, una solidaridad muy fuerte en la ciudadanía con todos los defensores de derechos humanos, líderes sociales en Colombia. Segundo, no perder la esperanza. Tercero, así como se salió a la velatón, hay que salir el 7 de agosto nuevamente. El país se tiene que vivir pronunciando. El país real, que es el país de las mayorías. Y a la ciudadanía de Medellín, al señor alcalde de la ciudad de Medellín, al señor gobernador, al comandante de la metropolitana, a la fiscalía, construyamos una estrategia integral de seguridad con el Estado Social de Derecho a la cabeza para Antioquia. Y en eso tiene que estar incluido Medellín y el Valle de Aburrá. Muchas gracias. A usted, doctor Quijano, por estar nuevamente con nosotros. Seguramente lo volveremos a invitar porque estas son situaciones que van teniendo desarrollo en el transcurrir del tiempo. A la audiencia de sábado por la mañana los invitamos para que nos acompañen el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana, y un saludo muy cordial a todos los que nos están viendo a través de la fanpage de Análisis Urbano. Esperamos volver a tener contacto con ustedes muy pronto. Feliz fin de semana para todos.